Dios les bendiga en esta hora. Le damos las gracias a Dios por este maravilloso día de vida que Dios nos ha dado. Gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre son las misericordias del Señor. Hoy traigo una maravillosa palabra de Dios que yo sé que va a ser de gran bendición para tu vida, así como lo ha hecho para la mía, ¿verdad? Dios es grande y poderoso, ¿verdad? Vamos a estar hablando bajo el tema, ¿verdad? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Vamos a estar haciendo una breve oración en esta hora, que sea el Señor ayudándote, ayudándome también, ¿verdad? A que le seamos fieles hasta el fin, ¿verdad? Primeramente Dios, creemos que Dios, ¿verdad? Se va a glorificar grandemente en tu vida. Dios es grande, tú sabes, ¿verdad? Y Dios sabe la situación en la cual tú estás pasando, ¿verdad? Solamente créele en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y sigue adelante, ¿verdad? Esforzándote en el Señor Jesucristo. Vamos a orar que sea el Señor, ¿verdad? Glorificándose en tu vida. Padre, bendito Dios, Señor, en esta hora, Padre. Aquí estamos, mi Cristo maravilloso, Rey, Señor, ante ti, Padre. Dándote las gracias primeramente, Padre, por el privilegio que tú me das, Señor, en esta hora, Padre, de poder compartir tu palabra, Señor Jesús, Padre, en esta hora, Padre, que tú hablando, Señor eterno, a cada vida, Señor eterno, Padre. Ayúdanos, Padre, a atesorar tu palabra, Señor, y a ponerla por obra, Padre, bendito Dios, Señor. Glorifícate, Padre, grandemente, Padre, en cada vida, Señor, que va a escuchar, Padre, tu palabra, Señor eterno, en esta hora, Padre. Sé tú, bendito Dios, Señor, obrando grandemente, Padre, conforme a tu voluntad, Señor eterno, Padre. Aquí está mi vida, Señor, úsala para honra y gloria a ti, Padre, poderoso Dios, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En esta hora, hale la invitación a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a tu vida, si no se lo has hecho, y si ya se lo hiciste, pues cuídalos, ¿verdad? Valóralos, ¿verdad? Porque es lo más maravilloso que está con cada uno de nosotros. Déjenme decirle lo que Dios nos ha dejado. Cuidemos de ellos, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Nunca descuidemos, ¿verdad? Ni contristamos al Espíritu Santo, porque Él es el único que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Josué, en su capítulo 1, en su versículo 5. Acordémonos, ¿verdad? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. En su capítulo 1, versículo 5, vamos a estar leyendo hasta el 9. La palabra de Dios dice así, ¿verdad? La leemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Vemos una palabra de promesa, déjenme decirle, ¿verdad?, que Dios hace para con su siervo Josué. En esta hora, para lo que Dios hace para con su siervo, déjenme decirle, ¿por qué, hermanos, verdad? Porque si Dios nos llamó con propósitos grandes, déjenme decirle, ¿verdad? Con propósitos en los cuales Dios, ¿verdad? Sabe que cuando se levante el enemigo, la lucha y la prueba, Dios sabe que tú y yo vamos a poder, pero que también necesitamos a Dios, también necesitamos ser dirigidos por Él. Tenemos que seguir permaneciendo, ¿verdad?, en esta palabra,
en su verdad, permaneciendo, ¿verdad? En la voluntad del Señor es lo que Dios quiere. El Señor le habló, le puedo decir a Moisés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este siervo, ¿verdad? Le puedo decir, era un varón en el cual Dios, ¿verdad? Tenía propósitos grandes. Era un varón escogido del Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para liderar al pueblo de Israel, déjenme decirle. Tal vez en los pensamientos de Josué no estaban, ¿verdad? Le puedo decir. Tal vez no era lo que él anhelaba, déjenme decirle. Pero Dios, ¿verdad? Le puedo decir, lo había escogido, lo había marcado. ¿Qué te quiere decir el Señor? Que Él te ha escogido, que Él te ha marcado, le puedo decir, ¿verdad? Y no solamente para ti, ¿verdad? Para que tú seas salvo, sino que para que también tú lideres, ¿verdad? Déjame decirte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros como padres de familia tenemos que liderarle, pues, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro hogar, ¿verdad? Los hombres, su matrimonio, le puedo decir, ¿verdad? Es lo que Dios dice, ¿verdad? Le puedo decir en su palabra. Entonces el Señor le dijo, ¿verdad? Mira, Josué, nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. Que aunque se levante el enemigo, déjenme decirle, ¿verdad? Que el Señor prometió estar ahí, que el Señor prometió traer victoria. Dijo el Señor, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Si en todos los días de mi vida nadie me va a poder hacer frente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jehová lo ha dicho. Dios lo había dicho, le puedo decir, y lo ha dicho, ¿verdad? Se lo dijo, ¿verdad? Su siervo Josué. En esta hora el Señor te lo está diciendo a tu vida, ¿verdad? Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Todos los días de nuestra vida el Señor prometió estar con nosotros, ¿verdad? El Señor prometió, dijo, así como estuve con Moisés, déjame decirte que yo voy a estar contigo. El Señor le dijo a Josué, mira, yo estuve con Moisés, pero una promesa que yo le hice a Moisés, ¿verdad? Que iba a estar con él. La misma promesa yo la traigo para tu vida, ¿verdad? Que yo voy a estar contigo, Josué. Ahora el Señor nos dice, yo estoy contigo y yo voy a estar contigo, ¿verdad? Le dijo así, yo voy a estar contigo como estuve con Moisés. El Señor nos dice, como estuve con Moisés, como estuve con Josué, yo voy a estar contigo, hija mía. Yo voy a estar contigo, hijo mío, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, dice, y no te voy a dejar en ningún momento, ¿verdad? En nuestra vida, aunque el enemigo diga solo está, déjeme decirle, parémonos firme en cualquier cosa que estemos pasando, en cualquier desierto que estemos pasando. Creámosle que no estamos solos, que Dios está ahí, el mismo que nos metió, le puso en esa lucha, en esa prueba, él mismo está ahí con nosotros, así como el Señor se metió con aquellos 3 hebreos cuando fueron probados en ese fuego. Déjenme decirle, ellos no se metieron solos, se metió el poderoso, el grande ahí juntamente con ellos, déjenme decirle, ¿verdad? Quiere decir que el Señor, cuando nos da una promesa, el Señor nunca nos abandona. El Señor siempre es fiel con cada uno de nosotros. Pero hay algo tan importante que tenemos que seguir siendo nosotros. La voluntad del Señor, no apartarnos ni a diestra ni a siniestra de este libro de la ley, no apartarnos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que para que nosotros podamos obtener esa promesa, hay algo tan importante que nosotros tenemos que cuidar, que nosotros tenemos que valorar. Dice la palabra de Dios cuando Él le dijo, no te dejaré, dice, ni tampoco te voy a desamparar. El Señor nunca desampara a los hijos, ¿verdad? Tal vez el diablo te quiera hacer creer, déjame decirte, ¿verdad? Que tú estás solo, que tú estás desamparado, que tú no tienes a nadie. Pero el Señor a mí me dice, ¿verdad? Tú no estás sola, yo estoy contigo, yo no te he desamparado, yo estoy aquí contigo y es lo que Dios te dice en tu vida. Yo estoy ahí contigo, yo nunca te he desamparado, dice el Señor. Le dijo así, yo no te dejaré. Si el Señor dijo, no te voy a dejar, entonces el Señor a mí nunca me va a dejar. El Señor nunca nos va a soltar de su mano. Déjenme decirle, aquí el que cometemos el error somos nosotros, que a veces dejamos de buscar la presencia del Señor.
y nos preocupamos en nuestros propios afanes. Somos nosotros los que nos soltamos del Señor, pero el Señor nunca nos suelta, déjenme decirles. El Señor nunca nos deja, el Señor nunca nos desampara. A lo contrario, el Señor quiere que nosotros nos agarremos más fuerte de Él, déjenme decirle, ¿verdad? Que tienes que ser tú en medio de la lucha, en medio del proceso, déjame decirte, no darte por vencido, no darte por vencida, sino que agárrate fuerte del Señor. Agárrate fuerte de aquel, ¿verdad? Déjame decirte, ¿verdad? Que ha prometido estar con cada uno de nosotros, de aquel fiel que dijo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Si Dios lo ha dicho, Él lo va a cumplir, dice la palabra del Señor, que Él no miente, ¿verdad? Le puedo decir. Y nunca se arrepiente de lo que ha dicho. Déjenme decirle, Él lo hará. Déjenme decirle, dice la palabra de Dios, no te dejaré ni te desampararé. El Señor dijo, yo no te voy a dejar, hija mía. Yo no te voy a dejar, hijo mío, ¿verdad? Tampoco te voy a desamparar en ese proceso, en cualquier lucha que tú estés pasando. Créele al Señor, mantente firme en el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un largo camino que recorrer todavía. Déjame decirte, ¿verdad? Entonces dice el Señor, ¿verdad? Le dijo así, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué, hermanos? Porque en el momento del proceso, en el momento de la aflicción, déjeme decirle, el enemigo lo que quiere es doblegarnos, déjeme decirle, pero nosotros tenemos que sacar fuerza, le puedo decir, ¿verdad? Donde tal vez nosotros sintemos que ya no la tenemos que levantarnos, tenemos que esforzarnos, déjeme decirle, para seguir adelante, para seguir permaneciendo en la fe en el Señor, para seguir creyendo en el Señor, para no fallarle al Señor, déjeme decirle. El Señor le dijo a Josué, mira Josué, yo quiero que tú te esfuerces. Vienen momentos difíciles, ¿verdad? Vienen momentos de batalla en los cuales te vas a sentir, ¿verdad? Tal vez acorralado. Pero yo quiero que tú te esfuerces, le dijo el Señor. Quiero que te esfuerces. Quiero que saques esa valentía. Quiero que tú seas muy valiente. Que dice el Señor, hijo mío, hija mía, sé muy valiente. Tenemos que ser muy valientes. Muy valiente, le dijo el Señor. Esfuérzate y sé muy valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ve que el Señor, le puedo decir, ¿verdad? No permitió, ¿verdad? Que Moisés fuera. Moisés fue escogido solamente para sacarlo, le puedo decir, ¿verdad? Llevarlo a la tierra prometida. Pero el que iba a repartir las heredades, le puedo decir, de lo que Dios le estaba dando al pueblo, iba a ser Josué, ¿verdad? Dios lo tenía ya escogido para eso. Déjame decirte, ¿verdad? Que por eso el enemigo se levanta contra tu vida, ¿verdad? Porque Dios te tiene escogido, te tiene escogida, ¿verdad? Para que tú también repartas, le puedo decir, lo que Dios ha prometido que le va a dar a tus hijos, lo que Dios ha prometido, lo que le va a dar a tu familia, déjame decirte, ¿verdad? Por eso es tan necesario que nosotros, ¿verdad? Nos levantemos y seamos muy valientes. Y de que nos esforcemos, dice el Señor, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, ¿verdad? Que la cual yo juré a sus padres que se la daría a ellos. Dios había prometido que iba a dar heredad, le puedo decir, al pueblo de Israel, le puedo decir. Pero el Señor le dijo, tú te tienes que esforzar, oye, no te tienes que dar por vencido, no te tienes que dar por vencida, no te tienes que quedar. Quiero que te esfuerces porque yo te he escogido a ti, ¿verdad? Para que tú le repartas a este pueblo lo que yo prometí, ¿verdad? Le puedo decir a sus padres. Lo que yo le prometí a sus padres que se la daría a ellos, yo te he escogido a ti. Yo te he escogido a ti para que seas tú quien le reparta, ¿verdad? Las tierras por heredad conforme yo te diga. Vemos que Josué llegó, ¿verdad? Le puedo decir a cumplir esto, ¿verdad? Lo que Dios, ¿verdad? El propósito por lo cual Dios lo había escogido. Josué empezó a repartirles a las tribus, déjenme decirle, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, le dijo, yo te he escogido, ¿verdad? Yo te he escogido, ¿verdad? Y estaré contigo, déjenme decirle, ¿verdad? Para que tú le repartas a este pueblo, le puedo decir, ¿verdad? Lo que yo le prometí. Pero hay una cosa, nuevamente el Señor le dice, ¿verdad? Solamente esfuérzate. Solamente esfuérzate en esos momentos difíciles donde tú y yo sintemos que ya no podemos más, déjame decirte, ¿verdad? Solamente, dice el Señor, esfuérzate, esfuérzate más. Y quiero que seas muy valiente, muy valiente. ¿En qué manera me tengo que esforzar yo?
¿En qué manera te tienes que esforzar tú? Dice la palabra de Dios así, ¿verdad? Solamente esfuérzate para cuidar, dice. Esa es mi manera que me voy a esforzar yo de cuidarle, puedo decir, ¿verdad? De hacer conforme a toda la ley de Moisés, dice que le dijo de mi siervo Moisés, que dice, mi siervo Moisés, dice, te ha mandado a hacer todo conforme Dios le había dicho a Moisés, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Que si Dios le había hablado a Moisés y le había dado una ley, le puedo decir, ¿verdad? Josué, ¿verdad? Que se había quedado, tenía que seguir las mismas instrucciones, las cuales Dios se las dio a Moisés, tenía que seguirlas, le puedo decir, conforme a como Dios se la había dado. ¿Para qué? Eso era la manera de que él iba a cuidar. Él no iba a decir, esto lo voy a quitar, ¿verdad? Sino que él iba a hacer todo conforme estaba establecido, dice en la ley, dice, ¿verdad? No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, le dijo así, ¿verdad? Quiero que camines en rectitud, le dijo, ¿verdad? Así como yo le dije a Moisés que lo haría, ¿verdad? Así mismo tú lo tienes que hacer. Asimismo, quiero que camines en esa rectitud. No quiero que te muevas para allá, no quiero que te muevas para acá, quiero rectitud. Es lo que Dios estaba diciendo, ¿verdad? No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, para que te vaya bien, ¿verdad? Para que tú prosperes, le dijo el Señor. Por eso es tan necesario que nunca nos apartemos de la palabra del Señor, ni a diestra ni a siniestra, hacer nuestra propia voluntad, no, sino que hagamos la voluntad del que vive y reina por los siglos de los siglos, ¿verdad? De nuestro único Dios, ¿verdad? Para que a nosotros nos vaya bien, para que nosotros seamos prosperados. Le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, esta palabra del Señor, sino que de día y de noche meditarás en él. Dice, ¿para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos esforcemos por vivir conforme a la voluntad de Dios, convivir haciendo la voluntad de Dios sin apartarnos, sino que la guardemos y hagamos, porque muchos dicen, tal vez yo me la sé, yo ya sé eso, pero ¿qué está pasando ahora en día? Que muchos, le puedo decir, no la están poniendo por obra, y Dios quiere por eso, de esa manera, que usted y yo, ¿verdad?, nos esforcemos, ¿verdad? De que seamos muy valientes y nos esforcemos a hacer todo, que guardemos, pero que también hagamos, dice la palabra de Dios. Esos son, ¿verdad?, unos puntos bien importantes que el Señor le encargó a Josué y que hoy en día nos está encargando a nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para que a nosotros nos vaya bien, para que nosotros podamos salir en victoria, no alejándonos del Señor, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? No buscando al Señor cuando nosotros queremos, sino que siempre seguir caminando en esa rectitud del Señor, seguirle buscando a Él. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Para que hagas conforme a todo lo que en Él está escrito, dice, ¿verdad? Todo le dijo al Señor, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Promesa del Señor. Por eso nos tenemos que esforzar y ser muy valientes para poder seguir predicando este evangelio, para poder seguir poniéndolo por obra. ¿Por qué? Porque hay mucho pueblo, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad?, que Dios tal vez ha puesto en tu mano. Le puedo decir, muchas almas que Dios ha puesto en tu mano, que van a ser salvas, ¿verdad? Y que Dios ha escogido, le puedo decir, para que nosotros le repartamos, le puedo decir, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en esta hora, déjame decirte, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, Dios nos ha dejado nuestra familia, ¿verdad? Y nosotros, para empezar, le puedo decir, en nuestro hogar, le puedo decir, a liderar a nuestra familia, déjenme decirle, ¿verdad?, a enseñarles a que hagan conforme a la voluntad del Señor, le puedo decir, ¿verdad? ¿Por qué? Por eso el enemigo le decía, por eso el enemigo ataca, le puedo decir. Por eso el enemigo, ¿verdad?, quiere que nosotros ya no nos esforcemos a buscar del Señor. Por eso el enemigo quiere que nosotros nos retengamos. Por eso nuestros pensamientos no tienen que estar los pensamientos
de nuestros problemas, nuestras situaciones, sino que nuestros pensamientos, dijo el Señor, ¿verdad? ¿Me entiende? Que tenemos que meditar de día y de noche, que es en la palabra del Señor. Tenemos que meternos a Dios en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, déjeme decirle, para poder nosotros no fallarle al Señor, porque una vez si nosotros le fallamos, entonces nos desviamos tal vez a diestra, tal vez a siniestra, déjenme decirle, ¿verdad? Y es lo que Dios no quiere, que nosotros nos desviemos, le puedo decir, del propósito, del llamado por lo cual Dios, ¿verdad? Le puedo decir, te escogió, ¿verdad? Dios te marcó, Dios me marcó, déjenme decirle, ¿verdad? Por eso es tan necesario que nosotros sigamos lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se lleve a cabo el propósito grande que Dios tiene para nuestra vida, déjenme decirle, porque entonces harás prosperar tu camino, dice, y todo te va a salir bien. Dios ha prometido, Dios lo ha dicho, que todo nos va a salir bien. Cuando nosotros hacemos y guardamos su palabra, le puedo decir, si yo y tú, si ustedes y yo ponemos, ¿verdad?, por obra la palabra de Dios, ¿verdad?, la guardamos, la ponemos por obra, dice el Señor una promesa, que todo nos va a salir bien. No importa la situación, no importa el problema que tú estés pasando, confía en el Señor, sigue esforzándote, ¿verdad? Entre más el enemigo se levante contra tu vida, más esfuérzate a buscar del Señor, más esfuérzate por no callar su verdad, más esfuérzate por congregarte, más esfuérzate por buscar del rostro del Señor. Déjame decirte, porque solamente Él tiene el poder y solamente con Él nosotros podemos vencer. Déjame decirte, solo no podemos, como le dije un principio, por eso siempre necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Déjeme decirle, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es el único que nos guía a toda verdad y a toda justicia, le puedo decir, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, dice nuevamente, le dijo, mira que te mando. Es un mandamiento del Señor, ¿verdad? Un mandamiento que tocaba mi corazón. Déjeme decirle que el Señor me dijo, mira, hija, yo te mando esto a ti. Yo te mando, mira que te mando. Yo quiero más esfuerzo en tu vida. Mira que el enemigo, aunque se esté levantando, yo quiero que más te esfuerce, ¿verdad?, por seguir adelante, por hacer mi voluntad. Quiero que permanezca, ¿verdad?, en la rectitud. No quiero que te me desvíes ni a diestra ni a siniestra. Mira que yo te estoy mandando el día de hoy que tú te esfuerces y que seas pero muy valiente, muy valiente. Una cosa te digo, me decía el Señor, no temas. Que Dios te dice el día de hoy también a tu vida, no temas a lo que el enemigo se está levantando contra tu vida. No temas, dice, y no quiero que desmaye. Quiero que que permanezcas firme, ¿verdad? No quiero que vaya a desmayar tu fe. No quiero que desmayes, dice el Señor, ¿verdad? No quiero que te tengas ese miedo, ¿verdad? Le puedo decir, contra tus adversarios. Déjame decirte, no temas y ni desmayes. Permanece creyendo en mí, me decía el Señor, ¿verdad? Permanece creyendo, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Yo decía, gloria a Dios, si Jehová mi Dios está conmigo, entonces ¿quién contra mí? Entonces déjeme decirle, lo mismo te dice el Señor, ¿verdad? No temas ni desmayes, porque en cualquier desierto, en cualquier lucha, en cualquier prueba, déjame decirte que Jehová tu Dios está contigo. Si tú has creído en Él, si tú permaneces fiel en el Señor, sigue permaneciendo fiel en el Señor. No importa la adversidad, no importa la tempestad, déjame decirte, ¿verdad?, que el Señor está ahí, que el Señor está con nosotros, dice el Señor. Dios estará contigo en donde quiera que yo vaya, en donde quiera, le puedo decir, que yo vaya. Tal vez tú vas para allá y tú ves problemas, tal vez tú ves para acá y tú ves problemas, pero aún ahí, déjame decirte, el Señor ha prometido estar con nosotros. El Señor ha prometido estar con nosotros, ¿verdad? Donde quiera que vayamos, hermanos. Donde quiera que vayamos, aunque nosotros miremos lo contrario en nuestras vidas, ¿verdad? Si allí estamos en ese momento, tal vez de desierto, ¿verdad? Le puedo decir, de lucha, de prueba. El Señor prometió estar ahí. Entonces yo creo que Dios está aquí. Yo creo que Dios está ahí con tu vida. Yo creo que Dios, ¿verdad?, te puedo decir, está ahí para ayudarte. ¿Y qué te dice el Señor hoy?
Hijo, hija mía, esfuérzate y sé muy valiente, sé pero muy valiente. Y quiero que tú sigas, ¿verdad? Haciendo conforme a mi palabra. Quiero que tú sigas guardando mi palabra. Quiero que tú sigas poniendo por obra mi palabra. Quiero que tú sigas haciendo mi voluntad. Es lo único que nos toca hacer a nosotros, hermanos y hermanas, ¿verdad? Sigan adelante en el camino del Señor. Sigan adelante que Cristo viene pronto, le puedo decir, ¿verdad? Y el diablo está trabajando fuertemente a querernos desviar de la fe del Señor. Pero usted sea muy valiente. Usted tiene que esforzarse. Usted y yo tenemos que ser muy valientes y esforzarnos. Seguir permaneciendo, creyendo en el Señor. Y veremos ese gran galardón que Dios tiene prometido para nuestra vida, para nuestra familia, para este pueblo. Ve que el Señor, a verdad, a Josué le puedo decir, verdad, él, verdad, le puedo decir, pudo ver, verdad, el poder de Dios, le puedo decir, él se esforzó, verdad. Vemos cómo Dios, verdad, lo mantuvo firme, le puedo decir, hasta el fin para llegar a entregarle, verdad, lo que Dios había prometido para este pueblo. Dios es fiel, hermanos. El Señor nos dice en su palabra, ¿verdad? Que su fidelidad del Señor permanece para siempre. Y esa promesa hay que llevarla en nuestras vidas, le puedo decir. Que el Señor siempre está ahí fielmente con cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios me lo bendiga grandemente en esta hora. Yo sé que ustedes me han comprendido, ¿verdad? Le puedo decir la palabra del Señor. Sigamos adelante creyéndole al Señor, ¿verdad? Que Dios es grande en poder y en misericordia, ¿verdad? Les hacemos una gran invitación a la iglesia Ministerio Dios Altísimo, que se encuentra ubicado en la 11922 de la Tricking Road, Houston, Texas, 77067. Teléfono 832-275-1178. Con mis pastores Raúl e Italia Argueta, sigamos adelante. Cristo viene, ¿verdad? Y no desmayes. Esfuérzate y sé muy valiente. Tú puedes. Cristo pudo, Él venció al diablo, ¿verdad? Él nos dio la victoria, Él obtuvo la victoria. Nosotros somos más que vencedores. Si Cristo pudo, nosotros también podemos, porque Él ha prometido estar con nosotros. Que el Señor me los bendiga.